¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cómo vamos al aire, un espacio en donde cada 15 días analizamos con cifras los temas que más nos importan como ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga. En el capítulo anterior estuvimos conversando con un edil de la Comuna 12 para entender un poco cómo se manifestaban las distintas formas de violencia en esta comuna, teniendo en consideración que la Comuna 12 es la comuna en donde más hurtos a personas suceden o ocurren en nuestra ciudad. Hoy vamos a conversar sobre el papel de medicina legal en la medición de la violencia urbana, particularmente por el informe de calidad de vida que adelantamos y presentamos el pasado 16 de julio. Por eso quiero darle la bienvenida en esta ocasión al doctor Germán Alberto Cano Montaño. Él es el director regional nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, médico con amplia trayectoria en la investigación de lesiones, causas de muerte y análisis de fenómenos violentos en el nororiente del país. El doctor Cano lidera uno de los equipos técnicos más importantes en el proceso de recolección y análisis de datos forenses que alimenta la justicia, la prevención y la política pública. Bienvenido, director. Es un gusto tenerlo en este espacio que, como dije al principio, pues busca acercar a los ciudadanos a estos datos reveladores que se presentaron en el Informe Especial sobre Seguridad y Convivencia 2025, que fue elaborado por Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y que aborda, entre otros aspectos, la violencia interpersonal y los homicidios, fenómenos que ustedes desde Medicina Legal pues registran con rigor, y que es una de las entidades que usamos los Cómo vamos como fuente de información veraz y de calidad en la mayoría de Cómo vamos del país. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Joana, y al equipo que te acompaña. Gracias a la invitación que ustedes nos brindan, estamos hoy acá. Y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan y nos ven. Doctor Cano, muchas personas oyen hablar de medicina legal, pero no saben exactamente cuál es el rol de esta institución. Nos gustaría que, por favor, nos contara brevemente cuál es el rol de medicina legal y cuál es el proceso que siguen los casos de violencia que acontecen en el área metropolitana cuando llegan a ustedes. Gracias. Mira, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es el órgano técnico científico para la Administración de Justicia en Colombia. Y en ese sentido lo que hace es brindar servicios forenses humanizados, atendiendo víctimas de violencia fatal y no fatal a partir de las diferentes solicitudes que nos remiten las autoridades judiciales usualmente. Y en ese sentido, pues nosotros a partir del abordaje que hacemos de las diferentes disciplinas, contamos con disciplinas como la medicina, como la biología, como la balística, como la nefroscopia, como la química, la patología, la psiquiatría, diferentes áreas del conocimiento científico y técnico que a partir de los análisis que realizamos expedimos informes periciales que son de utilidad para las investigaciones judiciales, para la administración de justicia en general, tanto la justicia penal, que es como el más alto porcentaje de casos, pero también manejamos para la justicia civil, para la justicia administrativa, para la justicia laboral, la justicia de familia. Y digamos que dentro de lo que más comúnmente la comunidad y la sociedad conoce, pues son los hechos fatales en términos de muertes que llegan al Instituto de Medicina Legal, las personas que han fallecido por causas no determinadas o a consecuencia de hechos violentos
que se requiere establecer la causa de la muerte y la manera de muerte una vez se ha hecho el examen médico legal del cuerpo. Ese es un volumen de casos y es quizás el más conocido entre la sociedad y la comunidad, pero hay un volumen muy alto que son todas aquellas personas que son víctimas de violencias interpersonales, de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género, la violencia sexual, que requieren de una valoración médica, autoridades judiciales para avanzar en el desarrollo de las investigaciones. De acuerdo. Ahí hay una pregunta, entendiendo este rango tan amplio que tiene medicina legal en la valoración de estos distintos casos pues que llegan todos los casos a medicina legal. O sea, todos los casos relacionados con violencia necesariamente llegan a medicina legal. ¿Y la gente puede ir a tocar directamente a medicina legal para hacerse un examen de este tipo, o es una entidad a la que se llega porque son remitidos tras una denuncia en policía, en fiscalía? ¿Es el acceso es directo o es una remisión para quienes hacen denuncias frente a este tipo de hechos que usted nos comenta? Desde la pregunta habría que contestarla en dos maneras. Una, el ciudadano puede acercarse al instituto como parte de entidad del Estado, está garantizada que se le va a orientar cuál es la ruta de atención. Y en algunos casos, por ejemplo en los reportes de desaparición, la persona llega y no requiere realmente una remisión de autoridad judicial. Entiéndase que si una persona está buscando un familiar que está desaparecido, puede asistir al Instituto de Medicina Legal, a las sedes como tal, o a los medios que le proporciona la entidad, como la página web o las líneas telefónicas o las redes sociales, y solicitar información o radicar alguna información o solicitud de información frente a la persona que está desaparecida. Ese es un caso, digamos, especial que quiero hacer énfasis, porque sabemos que en Colombia se están buscando desaparecidos, las personas tienen en algún momento un familiar desaparecido, o reciente o de hace muchos años, y este es un caso particular del ejercicio que presta el instituto a la comunidad. En el gran volumen de los demás casos se requiere una remisión por parte de una autoridad judicial o de un juzgado o de una fiscalía o de la policía judicial o del CTI o de la SIJIN. Es variado dependiendo del tipo de conducta o de la ruta que haya encauzado la persona cuando instaura la denuncia o cuando acude a las autoridades. Eso es como las maneras de acercarse al instituto, las formas de acceder al servicio. Doctor Cano, cuando hablamos sobre homicidios, ya entrando un poco más en las cifras que nosotros estamos presentando a partir de fuente como medicina legal, cuando hablamos de homicidios y violencia interpersonal desde lo estadístico, pues generalmente hablamos de un dato, ¿no? de una cifra fría. En el área metropolitana de Bucaramanga, por ejemplo, se redujeron en 495 casos los reportes de violencia interpersonal. Se pasaron de 3.217 hechos registrados en 2023 a 2.722 registrados en 2024. Es decir, hubo una reducción del 15% de acuerdo con la información de medicina legal. ¿Cómo se construyen estos datos que entrega medicina legal? Pero más allá de eso, ¿qué ventajas o desventajas ofrece medicina legal frente a otras fuentes? Por ejemplo, Policía Nacional, que también registra casos sobre violencia interpersonal, o incluso la Fiscalía. Cuando uno mira las cifras de la Fiscalía, por ejemplo, son casi 3 veces menos las que registra la Fiscalía que las que reporta medicina legal. Para ponerle un ejemplo, en 2024, solo para Bucaramanga se reportaron 1.676 casos desde medicina legal, mientras que desde la Fiscalía se reportaron 630. Entonces ahí van un poco las preguntas, ¿no? ¿Cómo se construyen estos datos desde medicina legal y qué ventajas o desventajas tiene en medicina legal como fuente de esta información? Como mencioné anteriormente, el instituto hace valoraciones médicas, en el caso que me estás preguntando de violencia interpersonal, a partir del relato que le ofrece quien acude a la valoración. En ese sentido, pues se tiene una orden de autoridad que puede ser del CTI, puede ser de la SIJIN, puede ser
incluso en algunos casos particulares de comisarías de familia o otras autoridades que tengan el rol y la facultad para solicitar estas valoraciones. Y el instituto, a través de la entrevista y a través del examen médico legal, pueda determinar que en efecto pues, estamos ante una configuración de un caso de violencia interpersonal a partir incluso del relato, porque nosotros tenemos la historia clínica a veces que nos aporta si la persona fue atendida previamente en un centro, una institución de salud, y el relato de quien manifiesta que esto hace parte de un hecho en un contexto de violencia interpersonal. Entonces, puede ser que eso explica la disparidad de cifras, en el entendido que no es solo la Fiscalía General de la Nación quien remite a este tipo de valoraciones. En algunos casos es otras autoridades. Si la conducta lleva a un delito y este es investigado como lesiones personales, pues ya es la Fiscalía el órgano competente en el país para investigarlo. Y en ocasiones, como sucede a veces también, como hay otras fuentes de autoridades que remiten, pues eso hace que las cifras tengan esa disparidad. De acuerdo, muy importante entonces dar a conocer que la cifra de medicina legal, digamos, en términos comparativos, recoge todas esas otras fuentes, ¿cierto?, de entes judiciales, porque allá no solamente llegan los casos de fiscalía, sino que también nos mencionaba anteriormente CTI, SIJIN, comisarías y otras entidades judiciales. Así que por eso, digamos que el dato de medicina legal es mucho más grande, ¿cierto?, que el dato que refiere solamente una entidad como es fiscalía. Doctor Germán, compártanos, por favor, con quienes nos escuchan, cuál es el perfil de los principales agresores y víctimas de dos fenómenos que estamos analizando en el informe. Uno, cuál es en términos generales, el perfil de los agresores que cometen violencia interpersonal o de las víctimas de homicidio. Cualquiera de los dos, digamos, nos parecería interesante escuchar de parte suya cuál es ese perfil de agresores y víctimas de estos dos fenómenos. El homicidio tiene, digamos, el contexto de la información que nosotros recibimos es el que hace la inspección técnica cadáver, lo que comúnmente se le conoce, entre comillas, como el levantamiento del cadáver. Esa es la información contextual que nosotros recibimos en un documento, que es el acta de esa diligencia, y a partir de allí, más el ejercicio propio del examen del cuerpo, estamos hablando en el caso de los homicidios, nos puede orientar a qué tipología de homicidio se está dando. Eso es una fase muy digamos, preliminar y muy incipiente frente a lo que la investigación va avanzando. La investigación como tal es competencia de la Fiscalía General de la Nación y una de las maneras o medios de prueba es la prueba técnica, en este caso la prueba pericial que elabora el instituto, que se compone de lo que es la información que recogen de la escena, de donde fue encontrado el cuerpo, y del examen propio del cuerpo. Entonces, digamos, para llegar a ese nivel ya del perfil de la persona que ejecutó la acción, entiéndase victimario, hay que ir más allá porque hay que avanzar un poco más en otros medios de prueba que permitan, como sucede en muchos casos en los homicidios, en algunos no, porque se llegan a preacuerdos o la Fiscalía en las primeras audiencias ya tiene suficiente acervo y entonces la persona acepta los hechos e incluso involucra a veces el perfil de los psiquiatras forenses que trabajan en el instituto frente a, en ocasiones, entrevistar a quien está acusado del homicidio o analizar las circunstancias de la escena desde el punto de vista de un patrón criminal, de cómo se ejecutó el homicidio y de perfilar desde el punto de vista criminalístico la situación. Entonces, digamos que a veces es un poco prematuro desde solo con el examen del cuerpo y la información preliminar tener toda esta respuesta clara. Ya si se hace todo un análisis de toda la investigación que se ha recaudado con todos los elementos, pues habría que mirar cuáles son las motivaciones, por ejemplo, frente al hecho de matar a otro, ¿cierto? Entonces se habla a veces de temas de venganzas, a veces se habla de temas de violencia familiar, a veces se hablan de problemas económicos por economía ilegal, entre otros, ¿cierto? Y algunos casos están asociados también, y ahí surge una de las situaciones que siempre nos preguntamos, y es que si nacemos violentos o nos hacemos violentos y por qué somos violentos.
el tema del contexto, por ejemplo, el uso de sustancias como el alcohol o sustancias psicoactivas, como se les conoce comúnmente, que influyen en el nivel de tolerancia o en el nivel de agresividad del ser humano y que terminan en ocasiones en agresiones directas que llevan a la muerte. Doctor Germán, hay algo que nos llamó mucho la atención cuando estuvimos revisando las cifras para levantar y construir este informe especial sobre seguridad, y es la pérdida de información, de detalles sobre información. Medicina Legal reporta anualmente, por ejemplo, la actividad que realizaba la víctima al momento de homicidio, ¿sí? Mientras para el 2023 la entidad reportaba que no había información sobre la actividad que realizaba la víctima de homicidio al momento del hecho. En el 9% de los casos pues no se tenía información. Para el 2024 este vacío de información se dio para el 62% de los casos. ¿A qué se debe este vacío? ¿Por qué ese cambio? ¿Y qué implicaciones tiene, por ejemplo, esta pérdida de información? Anteriormente me refería a un documento que es el Acta de Inspección Técnica Cadáveres. Ese es el insumo en el cual nosotros nos basamos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de trazabilidad de la información como referencia para ese tipo de datos, porque el procedimiento, digamos, formal y legal que le da vida a la inspección técnica o que permite dejar registrado es esa acta, y en esa acta que la elabora la Policía Judicial, entiéndase CTI o SIJIN, es donde se registra este tipo de variables, que por ejemplo la actividad del hecho o las circunstancias del hecho o qué estaba haciendo la persona cuando fue violentada, es lo que el instituto registra en los sistemas de información, teniendo en cuenta que es la información que captura en el lugar de los hechos la policía que acude al llamado. Entonces es variable por esa razón, porque a veces el registro en este tipo de documento, como es el acta de inspección técnica cadáver, tiene datos de lo que hayan logrado recolectar, o pues simplemente sin información, o no se cuenta con datos para ese momento y será posterior de las labores investigativas que permita determinar, por ejemplo, el uso de las cámaras de seguridad, de los registros audiovisuales que existan en el sector, la información de testigos. Entonces eso se va a ir ampliando a partir de las entrevistas que recaude la Policía Judicial y la investigación del caso. Y por eso pues ahí es muy importante también que las personas que conocen de estos hechos, ¿no?, puedan informar de pronto adecuadamente, puedan contar lo que pudieron ver, y tener pues una ciudadanía entonces activa, unas instituciones, unas condiciones de infraestructura que permitan que las investigaciones se puedan adelantar de la mejor forma, que esas actas de inspección, como ya nos mencionó técnica cadáveres, pues pueda tener toda la información, porque es relevante, digamos, a la hora de analizar los datos, entender de pronto un poco más las circunstancias de los hechos, no solamente para las investigaciones, sino para la prevención, para la toma de decisiones públicas, y esto pues es muy valioso en términos de programas de prevención y demás. Hay un tema muy interesante alrededor de los homicidios, y es que los homicidios fue uno de los indicadores que aumentó en el área metropolitana en 2024. Hace un momento hablábamos de violencia interpersonal y de hurtos a personas que disminuyeron en el último año. En el caso de los homicidios, este indicador aumentó en el 2024. Y de acuerdo con la información y fuentes, el uso de armas de fuego pues es cada vez más común. Y desde el 2023 aparece una nueva categoría en medicina legal, y es el sicariato, una categoría propia frente a la causa de los homicidios. ¿Qué nos dicen estos datos? ¿Qué podemos decir de este aumento del 13%? Y una pregunta más de opinión, y es si considera que estamos viendo una transformación en las formas de violencia urbana. ¿Es tan relevante ahora el fenómeno del sicariato en el área metropolitana que tiene una categoría propia? En la manera de registrar los hechos y convertirlos en variables o en datos, pues se van creando como esos nombres del común que se usan para describir una acción. En el ejemplo del sicariato se entendería
como aquel hecho donde la persona agrede a otra, huye del lugar y usualmente usa un arma de fuego y a veces en moto o en bicicleta, llamativamente, ¿no? Aunque a veces salen del lugar del hecho caminando o corriendo. Digamos, y adicional a eso, pues habría que ver si se refiere a temas como el uso de varios o mejor dicho, el uso del arma de fuego para causar varios impactos, garantizando que lleve a cabo lo planeado. Entonces, si eso encuadra dentro de lo que hablamos de sicariato, pues seguramente en estas cifras que se van apareciendo, ese contexto de casos se les bautiza o se les califica en esa condición. Obviamente ya será la investigación posterior la que definitivamente determine otras circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y habría que valorarlo frente al móvil, desde el punto de vista de cuáles son las motivaciones para llevar a cabo este ejercicio de matar a otra persona, si desde el punto de vista de la motivación existe un planeamiento para usar un arma de fuego, para alejarse del lugar del hecho en un vehículo automotor, sea moto, sea automóvil. Cómo se configura todo esto frente a una situación de criminología, pero digamos que las cifras en ese mismo momento van diciéndonos, mire, a veces son por temas de hurtos, a veces son por hurto a celular o hurto a bienes que tiene la persona en su momento, o amenazas que se consuman mediante esta modalidad. Digamos que si comparativamente al año pasado o al antepasado se dieron más o menos casos, pues es un criterio de analizar, sobre todo para las autoridades de policía y la parte de seguridad de la ciudad, cómo pueden buscar estrategias primero de prevención y segundo de inmediatez en la reacción para anticiparse o para actuar y lograr efectiva justicia desde el punto de vista de detenciones a los agresores. Doctor Germán, sabemos que el trabajo de medicina legal, digamos, no se queda solamente en la recolección de los datos, ¿cierto? En sacar la información o en la parte científica, forense, sino que es tan importante y valiosa la labor que hace la entidad que esto termina alimentando decisiones judiciales. A través pues de las conclusiones a las que llegan las investigaciones, las múltiples disciplinas que participan de ellas. Esto también alimenta planes de prevención, de políticas públicas. ¿Conoce usted qué tanto se está usando esta información para prevenir la violencia y diseñar planes y programas? Ese es un ejercicio que el instituto, incluso dentro de las funciones que le otorga la ley, tiene que construirse de manera colaborativa y articulada con las administraciones territoriales. Existen en algunas ciudades el tema de los observatorios de seguridad y convivencia, en algunos sitios le llaman observatorios de violencia. Bueno, ha ido cambiando la dinámica, pero básicamente es orientado a precisamente hacer análisis, no solamente como en algún momento mencionado en otros escenarios, y es contar los muertos o el mortímetro, sino hacer análisis a profundidad sobre las cifras, las variables y las situaciones propias ya de la investigación, porque tal vez lo que mencionaba al comienzo, se tiene un ejercicio de mirar las cifras con lo que es en ese momento la foto del día de hoy, pero si haces un ejercicio ya que va más allá, que es saber hasta dónde llegó la investigación de aquellos casos que tuvieron, digamos, una investigación final, que pudo llegarse al determinador o al autor o a ambos, y en qué terminó judicialmente, pues son mucho más enriquecedores para las administraciones municipales, que al final deben propender por la seguridad de sus territorios. Entonces, estos observatorios tienen que trascender más allá y hacer estudios de ese tipo, y deben hacerse articuladamente con la institucionalidad, con la sociedad civil, con la academia, para que sean con miradas múltiples, realmente fuentes de políticas públicas de seguridad y convivencia en los territorios. Perfecto, doctor Germán. Por último, y no menos importante, usted lo mencionaba al inicio de esta conversación, nosotros hoy estuvimos hablando pues de violencia interpersonal, de lesiones fatales, ¿no? Homicidios,
Pero hay algo muy importante que me gustaría abordar y es otro indicador que nosotros presentamos año a año y para la cual Medicina Legal es nuestra fuente, y es el indicador de presuntos delitos sexuales. Nos compartía que la violencia sexual también hace parte de esos casos o situaciones que se analizan al interior de la entidad. Este es un indicador que viene disminuyendo de forma importante en todos los municipios del área metropolitana. El área pasó de una tasa de 42 casos de delitos sexuales en mujeres a una de 33 en 2024. En otros términos hablando ya en número de casos, para que la gente no tenga la tasa, en el área metropolitana se registraron 337 casos en medicina legal en 2023, tanto para hombres como para mujeres, y esos 337 disminuyeron a 278 en 2024. De este total, en 2024, de los 278, el 72% se dio en menores de edad. ¿Qué nos dicen estas cifras sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la región? ¿Y qué dinámicas o entornos están presentes en la mayoría de estos casos? La violencia sexual, el ejercicio siempre que la sociedad es visibilizarla, ¿no? Es lograr que se lleve la denuncia, que se ponga en conocimiento de las autoridades las situaciones, y cuando logramos esto, pues es credibilidad en las instituciones y en la justicia. El tema de denunciar es romper el miedo, el tema de acercarse a la valoración, es rendir el testimonio, la entrevista ante la autoridad judicial, es llegar incluso al juicio contra quien está acusado del delito. Y todo esto en las culturas cada vez se propende a que sea más visibilizado para poder realmente tener cifras ciertas del fenómeno. Lo que están en las estadísticas que usted menciona, o lo que están en los datos que maneje la Fiscalía o la Judicatura como son juzgados los casos que llevan a juicio, pues indican que la violencia sexual tiene un gran componente con que son del entorno conocido de la víctima, ¿no? De lo que es un agresor que previamente ha tenido contacto con esta persona, bien sea porque es familiar, porque es amigo, porque es educador, porque tiene un grado de confianza con la víctima depositada en ella, o a través del conocimiento sabe que ha perfilado, entre comillas, a esa víctima. También es importante a veces en la violencia sexual mirar, digamos, el tema de lo que se conoce como el abuso sexual, o sea, las conductas que se llevan a cabo de tipo sexual en menores de 14 años. La comunidad y la sociedad históricamente siempre ha visto que los niños se cuidan, se protegen, pero en la realidad pues son las mayores víctimas de estos casos. Seguramente en la estadística también lo pueden ver. Y menores de 14 años que cuentan relatos incluso muchos años después de que pasaron, cuando en esa época tenían menos de 14. O sea que desde ese punto de vista pues siempre la prevención es fundamental en los entornos familiares, primero que todo, y después ya obviamente trascender a los otros entornos donde se mueve uno a su edad de niño o niña o adolescente, como el escolar. Ya en los casos de mirar quiénes están perpetrando la conducta y analizarlo desde la psicología forense, desde la psiquiatría, pues hay, digamos, diferentes situaciones en términos de primero la aceptación de este tipo de hechos. No siempre el perpetrador acepta el hecho, incluso por eso un gran número de estos casos van a un juicio hasta que terminan en demostración del hecho a través de las pruebas, y el juicio, el juez condena a estas personas. E igual manera sucede con la sociedad, ¿no? La sociedad, a veces estos casos, digamos, existe el delito sexual tipo asalto. Es una tipología un poco así como descrita en términos de la persona que va por la calle o que está en su domicilio, que es abruptamente abordada, y por eso se llama asalto, por un desconocido casi siempre, o el uso de algunos medios de transporte. Digamos que en eso también es
importante llamar a la ciudadanía la confianza y seguridad que depositan en personas como el uso de mototaxi, el uso de vehículos que no sean conocidos, que a veces generan este tipo de personas que son agresores. Lo digo, digamos, de manera general, no estamos estigmatizando ni mucho menos, sino que estamos mirando cada caso en particular, cómo se ha dado las circunstancias, ¿cierto? De los entornos escolares, de los entornos familiares, de la confianza que depositan en otros, y ya los casos específicos también del asalto sexual, incluso el uso de sustancias. Hay un tema para finalizar que sucede muchísimo y está relacionado, y lo acaba de mencionar, y tiene que ver con la credibilidad de las instituciones, la confianza que tienen los ciudadanos en que llegue la justicia frente a este tipo de delitos, y cómo las cifras, aunque oficiales, en muchos casos, no solamente en delitos sexuales, pues las cifras tienen un subregistro, porque dependen muchas veces, ¿cierto?, de las denuncias. Eso sucede con los hurtos, no todo el mundo denuncia los hurtos, y como bien mencionaba, en el caso, por ejemplo, de la violencia sexual, muchas veces muchas víctimas callan lo que acontece en su entorno, y los datos no siempre son un fiel reflejo de la realidad. Así que una de las invitaciones que desde el programa hemos realizado generalmente y hacemos es la importancia de la denuncia al final para tomar decisiones. Sabemos que la justicia en Colombia es compleja, se tarda, ¿cierto? No es tan inmediata como quisiéramos. Hay unos procesos que deben cumplirse para que estas situaciones puedan concluir con sentencias, en fin, pero siempre pues se aborda este tipo de perspectivas de que, si bien las cifras no son infalibles, es lo mejor que tenemos como institucionalidad para tomar decisiones. ¿Hay algún estimado en medicina legal sobre el subregistro que pueda existir? ¿Eso existe? ¿Alguien digamos, puede mencionar más o menos el subregistro es del 15%, del 20%, o definitivamente, al no conocer, no hay investigaciones que nos permitan saber los porcentajes de subregistro en términos de denuncia? No, realmente no es fácil, porque desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la forma en que se conocen estos hechos, pues es un deber denunciar, incluso desde el tema del delito sexual, es un deber denunciarlo cuando la persona tiene esas condiciones de menor de 14 años, por cualquiera de los ciudadanos que tengan conocimiento, pero como muchos se dan en el ámbito privado, en el ámbito íntimo de las familias o de las comunidades, pues no trascienden y no se conocen, entonces es muy difícil. No es responsable dar un dato sobre eso. De acuerdo. Bueno, doctor Germán Cano, muchas gracias por esta conversación, por acompañarnos, por ayudarnos a entender un poco más el rol de medicina legal, cómo es que se recolectan las cifras, cómo es el trabajo al interior, que muchas veces pensamos solamente en un tipo de delitos, pero usted nos ayuda a dimensionar también las múltiples formas de violencia y de delitos que son atendidos allí, y cómo a través de las diferentes ciencias pueden llegar a aportar elementos importantes a las investigaciones que se adelantan pues en la ciudad, y un agradecimiento a instituciones como Medicina Legal. Pues hoy los ciudadanos del área metropolitana tenemos una fotografía un poco más precisa de lo que ocurre, y las instituciones que imparten justicia también pueden contar con elementos que ayuden, ¿cierto?, a esclarecer los hechos y fenómenos que acontecen en el área metropolitana. A los ciudadanos un reto muy importante, y es el de denunciar, ¿cierto? Actuar también frente a lo que sucede. Si sabemos que los delitos se comportan de cierta forma, estar atentos, hacer control social, estar atentos a que los programas, las políticas realmente aporten y apunten a las causas de las problemáticas. Así que, doctor Cano, gracias por acompañarnos, por permitirnos comprender mejor lo que hay detrás de los datos, y a quienes nos escuchan, hacerles la invitación que les hicimos hace 15 días, y es revisar el informe completo sobre seguridad y convivencia ciudadana que construimos para todos, y a seguir conectados con este espacio en donde las voces y los datos se unen para conversar sobre estos temas de interés. Muchas gracias, doctor Cano, y a quienes nos escuchan, nos vemos en 15 días, todos los miércoles a las 10:30 de la mañana. Gracias. A ustedes muy amables por la invitación, y sigamos
avanzando en mejorar el tema de violencia, el tema de seguridad, la violencia como problema de salud pública debe mirarse así, y la prevención es fundamental para, ojalá quisiéramos nosotros no tener que abordar ningún caso. Muchas gracias. Joana. A mí se me olvidó preguntarte si este tema. ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales.